Dios le bendiga, somos los pastores José y Fanny Cruz de la Iglesia Cristiana Jesucristo y Mi Esperanza. Es un gozo que usted nos esté visitando en nuestro canal en esta hora. Esperamos que Dios hable a su vida a través de esta palabra, que le sea de mucha bendición. Aleluya, gloria al Señor. La primera parte, y le voy a pedir que vayan buscando el libro de Isaías en esta hermosa mañana, Isaías capítulo 6. La primera parte que nosotros, hermanos, estábamos viendo el domingo pasado, hablábamos de la santidad que Dios le demanda a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y vimos en aquella ocasión que Dios mandó a apartar, a limpiar, a purificar y a santificar todas las cosas que serían usadas para el propósito de Dios, incluyéndolo a usted. Que cuando Dios llamó a Moisés allá en la zarza, y luego el Señor le dijo que aún tenía que quitarse las sandalias de sus pies porque estaba en un lugar santo. Gloria al Señor, y en señal de rendición y reverencia tenía que despojarse de aquello para poder estar en la presencia del Señor. Aleluya. Y todo lo que Dios ha escogido, porque la palabra santificarse o santidad es escogido, apartado, amén, con un propósito, y es el propósito de Dios. Y todos hemos sido diseñados, dice la Biblia, fuimos diseñados, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así de que usted cuando respira, dijo el salmista, que todo lo que respiraba, alabar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están respirando aquí? Amén. Oiga, si usted no alaba a Dios, está robándose el aire. Présteselo a alguien que alaba. Sí, imagínense que todo lo que respire alaba a Jehová. Y cuando respiramos y no alabamos a Dios, hermano, le estamos quitando el aire al más que quiere alabar a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, todo nuestro ser, la iglesia que es guardado para Dios, tiene un diseño. Y sabe que por eso es que Dios nos creó, Dios nos puso un diseño tan especial y nos hizo tan diversos a todos, uno más chaparrito, más altito, más flaquito, más gordito, más morenito. Dios esperaba la alabanza de todos nosotros. Y usted se imagina todo ese, usted a la par de un indito, pero de aquellos que ya no hablan ni bien español, van adorando a Dios. O de aquí de un güero ojos azules alabando a Dios. Pues mire qué diversidad hizo Dios, ¿verdad?, en el mundo. Pero a todos los creó con un propósito. Y dice la Biblia que fue para alabanza de su gloria. Es más, la Biblia dice que hasta los árboles cuando batan sus ramas alaban a Dios. Que el mar cuando levanta sus olas está alabando a Dios. Gloria al Señor. O sea que todo fue diseñado para alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén. Y hoy entonces estaremos viendo, amados hermanos, el mismo tema, gloria al Señor, que por ahí creo que lo tenemos. Gloria a Dios, la santidad es ordenada por Dios. O sea que eso no es usted, que no se lo inventó el hombre. Amén. Usted puede tener problemas con el hombre, pero usted no puede discutir esto porque Dios, Él es el que es santo. Entonces hoy en este día estaremos viendo la santidad de Dios y por qué Él se llama 3 veces santo. Amén. Ya dijimos que, por si usted no estuvo el domingo pasado, lo invitamos que vaya al canal de YouTube y ahí puede escuchar el mensaje que está por ahí ya. Amén. Hablando Dios de los escogidos y santificados para servicio de Él, utensilios, vasijas y todo lo que se hizo para que fuera escogido para servirle a Dios. Pero hoy vamos a ver por qué Dios manda eso, gloria al Señor, y qué significa que Dios sea santo, gloria al Señor. Y si, pues ahí está puesto, yo lo voy a leer aquí en la Biblia por ahora, gloria al Señor. Después estaremos viendo otros pasajes por ahí que nos hablan o nos darán una luz más clara cuando hablamos de la santidad, porque quiero decirle esto, que esto es uno de los atributos del Señor más difíciles de entender, la santidad de Dios. Usted puede entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios, la fidelidad de Dios, pero la santidad de Dios es algo bien difícil para poderlo entender. Amén. Desde donde Dios nos manda a ser santo. Gloria a Dios. Bien, tenemos Isaías. Amén. Capítulo 6, leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Versículo 1 dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo decía? Santo, santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ayúdeme a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres maravilloso. Santo, santo, santo es tu nombre, digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Padre, en esta mañana yo me pongo en tus benditas manos y te pido que a través de tu Santo Espíritu, así como lo hiciste con Isaías, lo hagas conmigo. Pasa un carbón encendido por mis labios y purifícalos, límpialos, para que tu palabra, Señor, en esta mañana venga de tal manera que los edifique. Señor, para gloria y para honra de tu nombre te lo pedimos. Gracias. Y la iglesia que está presente dice, amén. Aleluya, bendito el Señor. La santidad es orden de Dios. Y cuando hablamos de la santidad y del orden de Dios, quiere decir que no está en discusión de nadie. Es decir, usted puede discutir si quiere y puede decir lo que usted quiere en cuanto a la santidad. ¿Será Dios santo o no será santo? ¿Se requerirá ser santo? Amén. Y bueno, ya no lo vamos a detener en cuanto a lo que esa santidad significa desde el punto de vista humano. Gloria al Señor. Hoy nos enfocaremos desde el punto de vista de Dios. Aleluya. Porque, ¿qué representa para nosotros cuando escuchamos estos términos? Santo, santo, santo. Pero la voz de los serafines que proclamaban en aquel momento este nombre era tan fuerte, dice la Biblia, que el lugar en donde estaba tembló y que la casa se llenó de humo, en una muestra del poder de la gloria de Dios. Ahí tenemos a el profeta, gloria al Señor, un hombre de Dios, un hombre escogido y un hombre temeroso a Dios, sintiéndose que estaba en un lugar donde podía ser muerto, debido a que dentro de lo que él interpretaba de lo que estaba viendo, según él, estaba viendo al Señor, pero realmente no estaba viendo al Señor, estaba viendo la gloria del Señor. Estaba viendo el resplandor de la majestad del poder de Dios. Y la voz de aquellos serafines, dice la palabra, que era tan fuerte que estremecía el lugar. Gloria al Señor. Porque no es como cuando usted dice, hermano, amén, hermano. Gloria a Dios. No, dice que hablaban con tanta autoridad que decían, santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Allá cuando vamos al libro de Apocalipsis, que iremos más adelantito, encontramos otra vez la misma expresión. Gloria al Señor. Y es interesante porque hoy en día se cree mucho de que ya el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo del Nuevo Testamento. Cuando el Señor le habló y dijo que Él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, en los términos de santidad, gloria al Señor, en el término de la santidad de Dios, hay algo que mientras meditaba, gloria al Señor, Dios me dejaba ver esto. Y es que cuando hablamos de la santidad en tres términos, gloria al Señor, no solamente habla de la divinidad de Dios como tres personas, Padre y Espíritu Santo, sino que también habla de una confirmación determinada de lo que Dios es. Cuando usted escucha en la Biblia, el Señor dijo en muchas ocasiones, o escucha quizás que el Señor terminó con esta palabra,
El que tenga oídos para oír, oiga. Eso era después de un juicio, después de una advertencia. Dios siempre terminó diciendo: el que tiene oído, oiga. Cuando la Biblia nos asegura en dos términos, decir, presten atención, o oigan, o escuchen, pero lo repite en la misma secuencia dos veces, está dando por terminado que es palabra que no va a cambiar. Dios la está determinando ahí. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de la santidad de Dios, hay tres áreas, aleluya, en Dios, que además de que su esencia, de que su naturaleza es santidad, también hay tres áreas donde Él es santo. Y decíamos la semana pasada, domingo pasado, que a Dios no se le puede llegar por ningún lado. Porque en estos tres términos, santo, santo, está diciendo que Él es santo, y por debajo de Él es santo. Aleluya. Es decir, que a Dios, amado hermano, no hay un lugar por donde el pecado o la contaminación lo pueda alcanzar. Nadie, por eso es que decíamos que el pecado no puede llegar a Dios. Y nadie que esté en pecado, por eso le dice, ¿va?, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, pensamos en estos términos que usa el profeta, o lo que él está viendo, mejor dicho, la revelación que él está viendo de Dios, es algo que a él lo conmueve al grado de creerse que él va a morir. Porque el término santo, santo, santo determina la esencia de la plenitud de Dios en todos sus niveles. El número 3 es muy representativo en la Biblia. En todas las áreas que lo queramos ver, gloria al Señor. Cuando Dios iba a confirmar algo, siempre lo confirmó de esta manera. Y cuando Dios, aunque solo íbamos a encontrar dos pasajes, que es en Apocalipsis y en este, donde encontramos esta declaración de que hubieron seres que miraban a Dios. Algo impactante, gloria al Señor, es que estos seres, dice la Biblia, que tenían 6 alas, con unos cubrían sus rostros. Es decir que, ¿cómo es Dios? Esos seres estaban cerca de Dios, pero tampoco se atrevían a verlo. Aleluya. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Pero a pesar de esa cobertura o esa forma de protección que ellos tenían, hablaba de algo tan importante. Hablaba de la reverencia que ellos tenían hacia la majestad de Dios. Hablaban de la capacidad que ellos tenían para conocer el nivel de poder que Dios tiene. Le dice que Dios tiene un resplandor. Y usted sabe que Moisés fue uno de los que experimentó eso. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en los 40 días de ayuno, le dice que Moisés bajó con una gloria de Dios que su mismo rostro resplandecía. Moisés había estado en un lugar tan cerca de Dios que Dios le dijo a Moisés: no me podrás ver, literalmente no me vas a ver, porque nadie, y hasta el día de ahora, y déjeme decir esto, si alguien hoy en día le dice: usted que ha visto a Dios, es un mentiroso declarado. Nadie ha visto a Dios. A Jesucristo lo vieron cuando Él estuvo en la tierra. Después no viene a andar por ahí en las montañas, no, Él viene a las nubes la otra vez que venga. Así que no se cree esa mentira que Él aparece por algún lado. Eso es mentira, eso es falso. Aleluya. A Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia. Moisés fue la persona, porque Elías lo que está viendo es una visión, esto que él está experimentando. Pero Moisés fue el hombre que vio a Dios tan cerca, amados hermanos, tan cerca, que pudo ver las espaldas, dice la palabra del Señor. Ahora, no eran las espaldas de Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Eran las espaldas del Señor Jesucristo. Oye, qué misterios hay en la Biblia, ¿eh? Que cuando Dios baja al monte Sinaí, ahí se manifiesta la gloria de Dios, y está el poder tan grande ahí que Moisés se va a quedar ahí sin comer 40 días, experimentando el poder de Dios. Dios le dice a Moisés: voy a hacer pasar toda mi gloria delante de ti. Es decir, que vas a experimentar cosas, o te vas a sentir de tal manera que, wow, increíble. Será un éxtasis ese momento donde la gloria de Dios estará contigo. Ahí voy a estar yo, pero no me podrás ver. Y Dios mismo lo lleva a Moisés y lo mete entre medio de unas piedras y le dice: quédate ahí metido, porque yo voy a pasar por sobre de ti. Cuando ha pasado todo aquel acontecimiento, es cuando Moisés levanta la cabeza y dice que solo vio las espaldas de Dios. Aleluya.
Y Moisés, cuando baja de ese monte, la Biblia dice que su propio rostro reflejaba un brillo, que él mismo venía con un velo encima, no quería que lo miraran. Había estado en una presencia, amado hermano, que cuánto hoy en día la iglesia necesita entrar ahí, Aleluya, ahí se cocina todo. Eso es como entrar al horno, 500 grados, hacer chicharrones. Sí, porque queremos estar cerca de Dios, pero no queremos dejar el pecado. Queremos vivir tan cerca de Dios con todas las maldades e iniquidades que hacemos. Y para acercarse a Dios, amado hermano, solo hay una forma de acercarse. Ese es un estado de santidad, una vida limpia, una vida pura delante del Señor. Entonces, santo, 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 ya dije, aparece 2 veces en Apocalipsis, gloria al Señor. Y ahora sí, que vayamos, creo que tenemos Apocalipsis, capítulo 4, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Apocalipsis 4:8. Mira lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Aquí se repite la misma escena. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Estos ya eran diferentes que aquellos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hay cosas interesantes aquí. Gloria al Señor. Cuando Isaías mira ese panorama, que Isaías lo va a ver en la visión, Isaías dice que él siente que se va a morir porque no es digno de estar en aquel lugar. Dice: mis ojos no han visto a Dios y por tanto, ay de mí. En ese momento la Biblia dice que uno de los serafines agarró un carbón encendido, lo pasó por sus labios y santificó su boca. Pero él ya era un profeta de Dios. Es decir, que en el estado en que Isaías estaba, no era el mismo estado en el que estaba Juan. Cuando miramos a Juan, amados hermanos, la Biblia dice que Juan experimentó y vio todo esto, que Dios lo llevó. El Señor le da el capítulo 1 de Apocalipsis. Dios el Señor le habla a Juan para revelarle las profecías que vendrían. Y es ahí donde encontramos este pasaje luego, donde Dios le dice entonces y nos lleva a mostrar algo tan grande como lo que vio Isaías. La diferencia entre Juan y Isaías, gloria al Señor, es que Juan ya no es conmovido por lo que ve. El Señor ya está morando en él. Es decir, la santidad ya está en él porque él ya tiene el conocimiento del Señor Jesucristo, ya lo ha tomado en sus manos. Aleluya. Quiero que entienda esto, porque cuando llega usted a Malaquías dice el Señor: porque yo Jehová no cambio. Eso lo vimos la semana pasada. Él no cambia, y si él no cambia, entonces esos términos que encontramos en Isaías, encontramos en Apocalipsis, gloria al Señor, nos deben de decir a nosotros que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Que aquel que habló por medio de Isaías fue el que habló y le reveló a Juan, aleluya, lo que vendría para la tierra. ¿Por qué es que hoy en día entonces bajamos los grados de santidad? Porque hoy en día pensamos, amados hermanos, que la vida cristiana es simplemente una vida de apariencia y que no importa mucho el cómo vivamos. Yo creo, amados hermanos, que la vida cristiana consiste en una vida recta, limpia y pura delante de Dios. Y que la palabra santidad habla de limpieza, de pureza, de transparencia y de algo blanco, algo que no tiene ninguna mancha. Alabado sea el Señor. Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios en su visión descrita en Isaías 6, que ya lo leímos. Aunque Isaías, escuche esto lo quiero que usted le preste atención, aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y la desesperación por su propia vida. Por eso encontramos esa actitud que leemos en Isaías capítulo 6, verso 5. Gloria a Dios, si tiene la Biblia abierta lo puede leer. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
¿Han visto a quién? Al Rey. Vio esa gloria tan grande. Y cuando lo mira, dice, soy hombre imperfecto. Déjeme decirle algo, amada iglesia. Delante de la santidad de Dios es donde vamos a denotar todos nuestros errores. Es donde nos vamos a dar cuenta. Es decir, cuando usted lo pasan por una máquina de radiografía, por ejemplo, usted podría decir una cosa de lo que hay dentro de usted, pero esa radiografía va a decir exactamente lo que usted tiene. Es más, hay máquinas, por ejemplo una escaneadora, usted siente un dolor, no puede ver qué exactamente es, pero esa escaneadora le va a decir a usted qué es la causa del dolor. ¿Estamos hasta aquí en la iglesia? Pues de igual manera la santidad de Dios es la que nos deja ver a nosotros nuestra posición. Es la santidad de Dios que nos revela nuestra situación, amados hermanos, sea de pecado o de maldad o de lo que estemos haciendo. Aún los ángeles en la presencia de Dios, aquellos que aclamaban santo, santo Jehová de los ejércitos, cubrían sus rostros y pies con 4 de sus alas. El cubrir su rostro y sus pies, sin duda, denota la reverencia y asombro que estos seres estaban visualizando. No tenían la capacidad de verlo directamente, no lo podían ver. Por eso les digo que la santidad de Dios, describirla no es algo fácil. No es algo así, oh, sí, yo sé que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios sea santo? Ya le dije 3 áreas, ¿verdad? Se habla 3 veces santo, santo arriba, santo abajo y santo todo su contorno. Cuando usted va a Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel ve en una visión 4 ruedas que suben y que lo cubren. Habla también de la plenitud de lo que Dios es. Dios es pleno en todo lo que hace. Y está rodeado de su gloria. Por donde quiera que Dios lo miremos, no habrá una área que tenga sombra. Él es claro y transparente. Alabado sea su nombre. Entonces la actitud de estos seres vivientes es de una actitud de reverencia y de asombro, inspirados por la inmediata presencia que tenían tan cerca de Dios. Usted sabe que eso ya lo vimos allá en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encontró entre la zarza. Amén. Había un poder de la gloria de Dios en aquel lugar. Entonces los serafines estaban cubiertos con sus trajes o sus alas. Amén, que les impedía, o ellos mismos no se atrevían a ver a Dios. Pero ahora déjenme decir algo más. Estos seres no eran pecadores. Estos son seres que están en el cielo dando gloria a Dios siempre, alabando a Dios. Estos seres están en un estado donde no hay pecado. Pero debido a la magnitud de lo que la santidad de Dios representa para ellos, aun cuando ellos son seres que están ahí arriba y que su trabajo es adorar a Dios siempre, su actitud o su postura fue de protegerse sus pies y sus ojos, porque no se atrevían a ver la magnitud del poder de Dios. Bueno, déjenme le pregunto entonces, ¿por qué para nosotros nos es tan fácil correr a la presencia de Dios así nomás como venimos? No le prestamos atención si venimos bien. Podemos venir enojados, peleando, amargados, resentidos. Podemos venir, hermanos, con una actitud incorrecta. Y venimos, hoy estamos hasta hablando en lenguas. ¿De verdad? ¿De verdad entrar a la presencia de Dios es tan fácil? Oh, no, iglesia. Entrar a la presencia de Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año, y eso sí estaba preparado, si no, como le dije la semana pasada, era una polvadera ahí, ceniza. Dios consumía lo que aparecía ahí y que no estaba de acuerdo a lo que Dios pedía. ¿Por qué es que hoy en día le hemos bajado tanto el nivel de santidad a Dios? ¿Por qué es que hoy en día, amada iglesia, como cristianos, porque este mensaje no es para el mundo, este es para usted como cristiano? ¿Por qué es que hoy en día como cristiano lo da igual pecar? Fallarle a Dios, ofenderlo. Y cuando nos ensuciamos en el pecado
y caemos en pecado o vivimos en pecado, ¿los da igual? ¿Seguimos siendo cristianos? ¿Será que se puede? Mire, podemos ir por la vida viviendo un estilo de vida como nos dé la gana. Pero si la Biblia me dice que sin santidad yo no lo voy a ver, me puedo trajear de lo mejor que quiera, ponerme el traje más fino, la corbata más fina y perfumarme como quiera, sigo apestando a pecado delante de Dios. Delante de usted puedo ser un hombre perfumado, pero delante de Dios soy un apestoso a pecado todavía. Entonces, ¿qué significa la santidad de Dios? ¿Cuál es la esencia que tiene la santidad? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza en sí, Dios es santo. Y la Biblia lo afirma diciendo, Él es santo, 3 veces santo. Su estado, deme el próximo versículo, hermano. Su estado de santidad, su estado de natural es un estado de santidad. Cuando hablamos de los seres santos, y dije que hay 3 seres, ¿verdad? Pues nosotros que creemos, por ejemplo, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues aquí encontramos esta expresión de también 3 veces santo. Jesucristo era santo, Hijo de Dios. ¿Qué leemos ahí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos como justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Por la fe tenemos entrada a Él. Entonces, el medio por el cual usted y yo somos santos o debemos de vivir apartados es por el medio de aquel al quien Dios cargó los pecados de nosotros en Él. Ahora, si Dios cargó los pecados de nosotros en Él, Él no quiere decir que Él pecó, pero Él llevó la carga de nuestros pecados. Pero Él siguió siendo santo. Deme el próximo versículo. Él siguió y sigue siendo santo. Porque David se dice de Él, ¿de quién? Del Señor. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Próximo versículo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que ¿quién? Tu santo vea corrupción. Hablando de Jesucristo. Él iba a morir por el pecado, Él iba a ir a la tumba por el pecado, Él iba a estar ahí, pero no era para siempre, 3 días, y se acabó. No permitirás que vaya a la tumba junto con los demás muertos. Él es el primer sacrificio y el primer resucitado. Ahora, quiero explicarle eso, porque estamos hablando de por qué la Biblia llama a Dios, o Dios se da a conocer en ese término de santo, santo, santo. Y estos seres lo reconocieron y expresaron esos términos. Gloria al Señor. Entonces, Él es santo. Jesucristo, hablando de Jesucristo, dice, Él es el santo que aunque tuvo una tierra corrompida, no vio o no practicó el pecado, no se contaminó con el pecado, aunque lo cargó en el madero, no por tal Él fue partícipe del pecado. Él lo cargó, el pecado suyo y mío. Y por medio de Él es que usted y yo somos lo que somos. Entonces, si Él es santo y Él vino a la tierra a mostrar en su carne que había sufrimiento, Él supo lo que era hambre, Él supo lo que era sed, Él supo lo que era estar cansado, afligido, angustiado. Él lo experimentó todo. La única diferencia entre Él y usted es que usted se desespera y peca, y Él no pecó aún con toda su desesperación. Él siguió siendo santo con todo lo que enfrentó. Y nos enseña a nosotros entonces que estamos en un mundo donde la mentira más grande que ya lo ha vendido muchos cristianos es: oh no, si es que no se puede ser santo. ¿Quién le dijo a usted que no? Si la Biblia te dice a ti ser santo porque yo soy santo, te está diciendo que lo tienes que hacer porque Él es, y lo puedes hacer. Porque santo no es vestirse de un traje blanco, es un estilo de vida apartada para Dios. Es saber que tú con el mundo ya no vas a competir haciendo lo que el mundo hace. Santidad es que tú saliste de ese mundo corrompido y contaminado y hoy te guardas para Dios y para que Él te use. Por eso es que la santidad de Dios en nosotros se refleja por la obediencia. Hay gente santa y rebelde. Entonces es un santo rebelde. Un rebelde grandote. Entonces vamos ahora a la visión de Juan en Apocalipsis 4:8.
Dios comienza a mostrarle a Juan la visión y está viendo igual la expresión de aquellos hombres. El poder de 4 seres vivientes que declaraban a una voz diciéndole: santo, santo, santo. ¿Quién era? El Señor. Y ahí una la palabra Dios Todopoderoso. Déjenme decir algo, hay cosas que Dios no comparte con nosotros. Él nos manda a ser santos. Y aunque la Biblia nos diga a nosotros que somos hechura suya, imagen y semejanza, no quiere decir que somos diositos, como dijo alguien por ahí. Usted es diosito, pero de barro. Y Él es un Dios eterno. Entonces usted no puede compararse jamás con Dios. Cuando Él dice que somos hechura y semejanza de Él, puso características, puso identidad y puso 3 términos: espíritu, alma y cuerpo. Lo cual Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice que ese ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible para Dios. Aleluya. Ahora en esto que usted se conecta con Dios espiritualmente por medio del espíritu. Ahora, ¿cómo es que el espíritu es contaminado si el espíritu no es un ser? Pero todo tu ser, dice, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Yo le dije, no, hermano, que hay misterios en la Biblia tan difíciles de entender o de explicar. Porque cuando hablamos de la santidad de Dios, hay otros 3 términos para identificar a Dios. Dios es omnisciente, usted no lo es. Dios es omnipresente, usted no lo es. Dios es omnipotente, usted no lo es. Y Dios es santo, y usted está luchando por serlo. Ahora déjenme decir algo más. En los primeros 3 identidades de Dios, como omnisciente, omnipresente y omnipotente, usted dice que no puede hacer nada. Ese es Dios solamente que tiene el poder de hacerlo. Usted no está aquí. Bueno, a lo mejor la mente sí va. Pero usted no está aquí y está en otro lado al mismo tiempo. O si su cuerpo está aquí, usted está aquí presente. Déjeme decir algo, que el diablo tampoco es omnisciente. El diablo que tiene es un demonio por todos lados, pero el diablo no es omnisciente. Dios es omnisciente. Él es el que lo sabe todo. El diablo único que te conoce a ti es tu pasado, porque tú se lo contaste. Pero el diablo está limitado. Entonces, ahora, de la santidad de Dios, la Biblia nos llama que debemos de participar de ella. Vivir de acuerdo a lo que la palabra ha separado por el propósito o para el propósito de Dios, estamos y somos llamados por ello. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos, amados hermanos, a ver la santidad de Dios desde el punto de vista del mismo Dios, quien lo explica, es importante que usted como iglesia entienda esto. En Dios no hay corrupción. En Dios no hay mentira. En Dios no hay engaño. En Dios no hay falsedad. En Dios no hay hipocresía. En Dios hay verdad. Ahora, lo que me llama la atención a mí es cuando Dios viene y dice, bueno, vamos a declarar por medio de Isaías que yo soy 3 veces santo. Y luego te lleva a Apocalipsis y dice, yo les voy a recordar. En Malaquías cerró el Antiguo Testamento diciendo, yo Jehová no cambio. Amén. Wow. ¿No se le hacía a usted algo eso en medio ahí? Como que algo se tramaba a Dios. ¿Sería que planeaba algo? A través del profeta dice, santo, santo, santo soy. Llega Malaquías y le pone el sello y dice, yo Jehová no cambio. Sellado. Llega Apocalipsis y dice, yo soy santo, santo, santo. Pobrecitos aquellos que dicen que no, el Antiguo Testamento no funciona, ¿no? Se venció. Se les venció para ellos. Pero la Biblia es palabra de Dios. Amén. Aleluya, viva y eficaz. Amén. ¿Cómo conectamos entonces, amados hermanos, estos 3 versículos para interpretar al Dios que servimos? ¿Cómo nosotros podemos llegar entonces a un término donde entendemos por qué Dios se llama santo y qué representa que sea santo? Yo creo, amado hermano, aleluya, que si usted en algún momento ha caminado en un camino de vidrio, donde hay vidrios quebrados, lo primero que usted ha tenido es cuidado, ¿no es cierto? Cuando usted mira zonas de peligro, ¿qué es lo que le dice a usted? Cuidado porque ahí hay peligro.
Si usted va a caminar por partes donde son estrechas o peligrosas, lo primero que usted siente es un sentir de temor y de cuidado. Hay una advertencia. Ahora yo le digo ahora a usted, cuando hablamos de acercarnos a Dios, o de servirle a Dios, o de seguirlo a Él, o cuando decimos que somos su pueblo, porque Dios le dijo, seréis una nación santa. Hoy ni siquiera llegaremos a Pedro. Pedro dijo, y vosotros sois un real sacerdocio, una nación santa. Volvemos otra vez. Allá cuando Dios salga al pueblo de Israel, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, usted va a encontrar que Dios llamó a un pueblo a santificarse para Él. Y Pedro nos recuerda a nosotros otra vez que nosotros somos como el Antiguo Testamento por una razón. Hebreos dice que el Antiguo Testamento era sombra de las cosas que vendrían. Al pueblo de Israel se le llamó santo, pero a la iglesia también se le llama santa. La mentira grande es que hoy está bajo la gracia, y si un día recibiste al Señor, pues vive como quieras, que la salvación no se pierde. No se pierde para el que nunca la tuvo, pero para el que la tiene de verdad sí la puede perder. La santidad sí se puede perder, esa mentira no la compra. Aleluya. Hebreos mismo dice, ¿verdad?, que si aquellos que gustaron un día de la verdad y conocieron la verdad y se apartaron y no volvieron al Señor, no queda más sacrificio para ellos, sino una horrenda expectación de juicio. Eso es para aquellos que se van y nunca vuelven al camino del Señor, se alejan del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vamos a caminar en pos de Jesucristo, caminemos de acuerdo a lo que Él es. Él es santo. Gloria al Señor. Entonces, porque vamos avanzando, encontramos que ya tenemos la primera persona de Jesús siendo el llamado santo. La tercera persona, el mismo nombre lo tiene, Espíritu Santo. Entonces, analice eso. Dios dice que estaban viendo al Dios en 3 niveles de santidad. Y la santidad era tan grande, el resplandor era tan grande, porque santidad habla de limpieza, de pureza. ¿Usted tiene un traje blanco en sus manos? ¿Se ha vestido usted algún traje blanco en algún momento, una camisa blanca quizás? ¿Qué es lo primero que usted encuentra después que se lo quitan a una hora después? Rasgos de suciedad. ¿Es cierto? Usted va y le mira el cuello y usted mira y dice, wow, ¿para qué soy de barro, verdad? Sí, por más que usted se restriegue, siempre termina viendo tierra por ahí. Eso blanco inmediatamente refleja que hay algo que no va de acuerdo con el color. Identifica cualquier mancha o cualquier cosa que le caiga. La santidad de Dios es de la misma manera, no se equivoque. Todo cristiano que no anda bien en santidad con Dios va a tener un rasgo incorrecto, actitudes incorrectas, comportamiento incorrecto, acciones incorrectas, pensamientos incorrectos, deseos incorrectos. ¿Está la iglesia aquí? Amén. El que no anda en santidad, luego va a encontrar los rasgos que hay algo sucio por ahí, algo contaminado que le está llegando, algo corrompido. Gloria al Señor. Tenemos 2 de Corintios 5:21, no sé si ya lo vimos, creo que no. No sé si lo tienes ahí, 5:21. Oh, bueno, sí, ya lo vimos, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, amén. Pásenme a los últimos 2 versículos, que el tiempo se me está yendo. Gloria al Señor. Y quiero que entendamos bien esto, amado hermano. ¿Por qué Dios se deja conocer a sí mismo a una vida? Se deja conocer a sí mismo en su santidad y nos llama a nosotros a ser santos. Miren lo que dice. No os unáis en yugo desigual con quienes, los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted y yo estábamos en tinieblas, y nos sacó de las tinieblas a la luz. Estábamos en el pecado, dice que nos sacó del lodo cenagoso y nos llevó a un estado de vida donde hoy la Biblia nos dice a nosotros que somos ¿qué? ¿Qué dice el Biblia que somos? Que poco saben, ¿verdad? Dice el Biblia que somos luz. Que somos luz en un mundo de oscuridad. ¿Por qué se requiere la luz? Porque la luz es la que hace la diferencia.
Porque usted tiene que ser un cristiano en medio de un mundo corrompido. Usted tiene que hacer la diferencia. Su vida tiene que marcar la diferencia. Entonces, próximo versículo que tenemos por ahí. Gloria al Señor. O ignoráis que vuestro cuerpo, no, pero si la Biblia, si el Señor solo pide el corazón, ¿verdad que sí? ¿Será que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Será que el Señor no quiere el cuerpo, solo el corazón nomás? Con ese pedazo de nervio se conforma. Mire, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? ¿Y qué más dice? Yo que pensaba que podía hacer con este cuerpecito lo que quería. Y yo que pensaba que podía deleitarme con este cuerpecito que tengo. Ignoráis que tu cuerpo es un espacio que Dios está usando para que Él habite en él. Aleluya. Por eso cuando la Biblia dice todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de que el envase donde está tu cuerpo, el envase donde está el espíritu, debe ser guardado por una sola razón. Dios te lo hizo, Dios te lo formó y Dios te lo dio. ¿Y sabes qué va a pasar? Mañana Dios te va a preguntar por él. ¿Qué le echaste a ese hermoso cuerpo que te dio? Adulterio, fornicación, alcohol, drogas, pornografía. ¿Qué más? ¿Qué le metiste a ese cuerpo? ¿Se te olvidó que era mío? ¿Se te olvidó que ese cuerpo me pertenece? ¿Que yo fui el que lo diseñé para poner mi espíritu en él? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. El Espíritu Santo no es tuyo, ni tu cuerpo tampoco. ¿Estamos aquí? Aleluya. Si el Espíritu Santo simplemente llegó como el regalo, como la confirmación de lo que hemos recibido del Señor, y Él entró a nosotros, entró para hacer una obra especial en nosotros, y debido a que somos templo del Espíritu Santo, ¿de quién dice que es el Espíritu Santo? ¿De quién dice que lo tenemos? De Dios. Dios es santo. Jesucristo es la persona en carne siendo santo, pero dentro de nosotros está un personaje directamente de Dios que también se llama Espíritu Santo. Por eso es que, amada iglesia, aleluya, no se trata de una simple creencia, alabado sea el Señor. La vida cristiana consiste en apartarse para Dios. No puede servir a dos señores. Consiste en apartarse. Entonces, cuando encontramos esos términos, gloria al Señor, en el cual nosotros debemos de vivir. Ese es el verso 6-19, ¿verdad? Entonces, quiero que se vaya con ese pensamiento. Dios es 3 veces santo. Ojalá y usted encuentre a Pedro de buenas cuando llegue allá y lo deje pasar de gratis. Aunque Pedro te deje pasar, ante este no vas a llegar, porque Pedro puede ser que te lo compres ahí, pero la santidad no se compra con dinero. Ser santo es una determinación. Así que para usted como cristiano, como iglesia, su vida sé que le pertenece a Dios. Cuando usted se pare en el espejo, diga: este cuerpo así de hermoso, aquí mora el Señor. Y mora porque el Espíritu Santo está en mí. Él mora en mí, Él está en mí. Pero, ¿qué es lo que déjeme decirle algo. Cuando usted tiene en sus manos, déjeme le pongo este ejemplo, vamos a tener un carro rentado. Usted va a una agencia, renta un carro, y lo primero que hacen es inspeccionar el carro, ¿verdad? Cuando usted ha rentado carro ya, van y se lo inspeccionan, y van con una hoja. Ahí va el carrito marcado. Aquí tiene una raya, aquí tiene una raya, aquí está apachado y todo. Y le empieza a marcar todo lo que el carro tiene. Para cuando usted lo traiga de regreso, a sacar la hojita y van a darle vuelta al carro. A ver si tiene un rayón más. O si le parece algo más que el carro no llevaba. ¿Sabe para qué?
Para felicitarlo, ¿verdad? Para decirle, wow, mira, le pandeaste el bumper al carro, te felicito, Luis, y lo cuidaste. No sabes para qué, para cobrarte por él. Présteme atención a esto. Dios te dice, yo te doy un cuerpo a ti, es mío, te lo presto solamente. Oh, usted siéntase lindo en esta mañana. Y si no, créase que está lindo. ¿Sabe por qué? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted no está compitiendo con nadie. Usted se está guardando para Dios. Que vaya el mundo por donde quiera ir, usted se guarda para Dios, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Que vive el mundo como quiera vivir, usted vive para Dios, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Hoy en día usted dice, no, pero mira, es que estoy jovencito, voy a disfrutar la vida, me voy a deleitar. Cuando usted viejo le voy a las arrugas al Señor. Todo tu cuerpo le pertenece a Él, por si usted no lo sabía. Todo tu ser le pertenece a Él. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que Dios te va a demandar un día por ese cuerpo. Así como cuando usted devuelve un carro a esa agencia y dice, mira, lo rayaste, te lo voy a cobrar. Así Dios te va a decir un día, ¿qué hiciste con el cuerpo? Porque era mío, ¿eh? ¿Te acuerdas que era mío? ¿Te acuerdas que te lo presté? Hoy te voy a pasar la factura porque no lo cuidaste. El que destruyere, dijo el Señor, le dijo Pablo a los Corintios, Él también lo destruirá a él. ¿Sabe por qué la gente se muere antes de tiempo? Porque, hermanos, se corrompen. El pecado mata. Y no solo mata eternamente, mata físicamente. ¿Por qué hay gente muriéndose hoy en día tan pronto? Jovencitos muriéndose. En drogas, en vicios y en cuantas cosas el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque están destruyendo el cuerpo que no es de ellos. El cuerpo no se hizo para el alcohol, ni para las drogas, ni para echarlo a perder en vicios, ni en malas mañas, amado hermano. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, quiero cerrar con eso. No ignores entonces que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis, no es tuyo. Tú darás cuenta un día, Dios, por ello. ¿Sabe qué sencillo es esto? Determínese. Cuando usted va a hablar, diga, mi boca es una boca para glorificar a Dios. Entonces, ¿qué hablaría una persona que va a glorificar a Dios? ¿Mentiras? ¿Hipocresías? ¿Falsedades? ¿Chismes? ¿Qué hablaría una persona que dice, con mi boca voy a glorificar a Dios, porque mi lengua le pertenece a Él? Creo que me faltan unos versículos, ¿verdad? Gloria, pásenmelos rapidito ahí. Gloria al Señor. Hebreos 12:8. ¿Jesucristo qué es? Pero la santidad estaba en Éxodo nomás. Él es una persona de la santidad. Y Él dice lo mismo que se dijo en Malaquías. Yo, Jehová, no cambio. Y aquí Jesucristo dice, yo soy el mismo. Hace 2000 años. Hace siglos. Ayer, hoy. Y lo seguirá haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y su santidad es eterna. No se mina la santidad de Dios, no se contamina, no hay forma de que la santidad de Dios mengue, porque Él es eternamente santo. Alabado sea el Señor. Tenemos un verso más. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza. Aleluya. Ni sombra de variación. Wow, se lo digo en una sola palabra. Dios no es mediocre. Wow. Dios no es mediocre. Dios no dice, tratemos la santidad a media santidad. Vete medio sucio y la misericordia te va a alcanzar. Vete ahí como quieras y al final voy a ver si me conmueven tus lágrimas. Primeramente, Él dice que no cambia. Segundo, Él no tiene variación. Alabado sea su nombre. Él fue santo, es santo y lo seguirá siendo. Y cuando Él te dice a ti y me dice a mí, sin santidad nadie verá al Señor. Allá en Hebreos capítulo 12, verso 14. No importa lo que usted quiera hacer, no importa cómo lo quiera hacer, ni lo que usted determine hacer con el cuadro de su vida. Píntelo como quiera. Si no es santo, no va a ver a Dios. Es tiempo que como iglesia entendamos esto. Si Dios nos llama a vivir un estilo de vida donde tenemos que reflejar a Dios, porque ¿qué es la santidad?
Desde el punto de vista, no hay forma de acercarse a Dios. Ni los querubines, ni los arcángeles, ni los ángeles pudieron hacerlo de manera directa. Se cubrieron sus rostros, cubrieron sus calzados. Cuando Dios llamó a Moisés que estuviera tan cerca de él, dijo: quita tus sandalias de tus pies. El lugar en el cual estás es santo. Aleluya. Cuando él dice que es 3 veces santo, nos está diciendo: no te confíes, porque cualquier cosa te va a contaminar y tú no estás para ser contaminado del pecado. Tú tienes que reprender el pecado. Por eso dije aquí que lo primero que le digo: mire, si tú no estás casado, si quiere tener mujer, cásese, arregle su vida con Dios. Póngase a cuenta con el Señor. No vaya cristiano como el mundo, no, iglesia. Podemos ser cristianos como queramos, pero eso no quiere decir que vamos para el cielo. Bendito sea el Señor. Ahora le pregunto algo aquí en secreto, solo usted y yo. ¿Cuántos están viviendo apartados para Dios? ¿Cuántos están trabajando día con día para ir dejando todas aquellas cosas que no le agradan y irlos ajustando más al plan de Dios? ¿Sabe qué es la vida de nosotros? Ir como la luz de la aurora hasta que el día se perfeccione. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Pasaremos por luchas, pasaremos por tentaciones, por pruebas, por pecados y por muchas cosas que los van a rodear. Hay un personaje que a mí me gusta en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios dice en la Biblia que vio que todo el mundo iba corrompido y que el corazón del hombre iba directo al mal, en medio de ese pueblo corrompido había un hombre con su familia guardándose para Dios. Noé. En medio de toda la contaminación, ahí estaban Noé y sus hijos guardándose para Dios. ¿Quién le dijo que usted no se puede? No compre, es mentira del diablo y que el Señor lo reprenda. No importa cuánto el mundo esté contaminado, pero tú no eres del mundo ni perteneces al mundo. Así es que usted no puede vivir como el mundo, ni practicar lo que el mundo practica, ni hacer lo que el mundo hace. Usted está llamado, si es que le interesa ir al cielo, está llamado a vivir apartado para Dios. Decide en esta mañana hacer algo diferente con su vida. Dios es santo, 3 veces santo, y no la vamos a poder rebasar. Aunque se saque la lotería y con los millones que quiera llegar, no va a poder llegar arriba. No hay $1 que compre la santidad de Dios. Hay un estilo de vida que como cristianos tenemos que tomar con una decisión. Yo me tengo que apartar para Dios. No me puedo contaminar con el pecado. ¿Sabe que cuando el Señor llamaba a los nazareatos allá en el Antiguo Testamento, era un llamado que esa gente no podía tomar alcohol, no podía ver ni animales muertos, se podía morir un familiar y ellos no podían ir, no podían verlo? ¿Por qué? Él les estaba prohibido debido al llamado de Dios. Ahora, ¿qué podía hacer un cadáver? Para nosotros estaba muerto ya, nada. Pero ante los ojos de Dios y bajo las reglas de Dios, el nazareo tenía que estar apartado de todo o animal o persona muerta. Todo lo que fuera corrompición o contaminación debía de apartarse. Ese es el otro tema. Pero lo que sí le digo a usted hoy es: si le interesa el cielo, santifíquese cada día. Si le interesa el cielo, apártese para Dios. Si le interesa. Si no le interesa, siga comiendo pupusas como quiere. Que al cabo, pues, como dijo Pablo, si no hay cielo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la cosa es que hay una vida que tenemos que guardarla para Dios y que usted es responsable. Hoy en día hay tanta gente corrompida creyendo que al final ganaremos. Eso no es así. Usted no se guarda para Dios, al final va a pagar las consecuencias. Así que, amada iglesia, en el amor de Cristo le digo: guárdese para Dios. Guárdese para Dios. Póngase de pie.